Yo tengo el inmenso placer de venir aquí simplemente de comparsa de Mar Abad, magnífica profesional, excelente persona, mejor amiga, eh, Y ya. que ha escrito este magnífico libro que podéis comprar fuera, que se llama De extraperlo a postureo. Si alguno de vosotros no sabe lo que es el extraperlo, con más razón. Y este libro, como bien definía Isaías Lafuente, periodista de la SER, decía, este es el típico libro que tendrían que hacer los lingüistas y, sin embargo, están haciendo los periodistas. A pesar de la apariencia más o menos informal y como de cachondeíto, que tiene mucho, es un libro muy bien documentado, muy bien hecho y realmente interesante. Tanto si te gustan las palabras como si no, porque yo creo que es una narración de la historia de este país de las últimas décadas a través del lenguaje y de la forma de hablar, que es súper interesante. Pero bueno, vamos, yo creo que de antemano tenemos que decir que esta va a ser una charla interactiva, es decir, vamos a necesitar de vuestra colaboración. ¿Sí? ¿Estamos dispuestos? ¿Sí? Vale, perfecto. Bueno, pues nada, todo tuyo, yo simplemente vengo de acompañante. Estupendo. Pues de lo que vamos a hablar va a ser del lenguaje de las distintas generaciones que estamos vivas ahora. Y vamos a empezar diciendo que es una generación, supongo que todos tenemos una idea, pero es mejor que lo recordemos porque aquí no lo tenemos tan introducido como en otros países que sí que se estudia muchísimo y todo el mundo tiene su conciencia de cuál es su generación y el resto de generaciones. Una generación, como decía Ortega y Gasset, era una persona colectiva, es un grupo de personas que viven en el mismo momento histórico y eso hace que sus valores y su cultura y su lenguaje sean bastante similares. Se suele decir en mi época, en mis tiempos. Yo creo que cada vez lo decimos menos, afortunadamente, pero los abuelos sí que lo dicen mucho porque Los de mi quinta. los de mi Los de mi quintas, quinta. Claro, la porque gente joven no sabrá de dónde viene la expresión de mi quinta. ¿No? ¿Sabes lo que era una quinta? ¿Pero sabes lo que es una quinta? ¿Sí? ¿Qué es? Claro, mi quinta, no, pero la quinta, ¿sabes dónde viene? Eran los mozos que se llevaban a filas. La quinta, vale. Ya está, ¿ves? Una pequeña digresión lingüística. Claro. pero se habla de mi época o de mis tiempos siempre refiriéndose a la juventud, porque es cuando somos jóvenes cuando desarrollamos un lenguaje, un estilo de vestir, una música que luego nos identifica siempre y también cuando se mira la sociedad, se mira la historia y quieres localizar a una generación, lo ideal siempre es ver a los jóvenes porque son los que se han separado de sus padres, los que quieren separarse de sus maestros y quieren hablar distinto, hacer cosas distintas y tener una personalidad nueva. Por eso siempre ahora cuando intentemos hablar de localizar generaciones, los vamos a identificar por su juventud. Estas son las generaciones actuales que estamos vivos. Ostras, soy millennial. La generación silenciosa, que son los más abuelísimos, que vivieron la guerra y que vivieron la posguerra. Son los jóvenes de posguerra, los baby boomers, que son los nacidos más o menos entre 40 y 50. Estas fechas no son fronteras, es más o menos así, pero siempre puede haber año arriba, año abajo, que son los jóvenes de los 60 y los 70, los jóvenes del rock. Luego la generación X, ese de ahí, claro. Yo también. Los ¿Sí? jóvenes de los 80 y 90. Yo la verdad es que se me da muy bien el hula hop. ¿Te acuerdas? Un poco el rollo cadera. Luego me sirvió para el twerking, porque yo soy de varias generaciones. Luego para el twerking te viene muy bien la parte esta de... Los millennials, los jóvenes de 2000 y de esta época. Y la generación Z, que vamos, estamos ya en el borde, los millennials van a dejar de ser los protagonistas de esta época y muy pronto será la generación Z los que den la identidad a la época que vivamos. ¿Cuántos hay aquí de generación Z? Levantad la mano. O sea, ¿No hay nacidos en 2000, de 2000 en adelante no, ¿no? ¿Y millennials? Ostras, macho. Mayoría. ¿Y X? Ahí, compañeros. ¿Baby boomers? Muy bien. No estáis solos. Silenciosos. Silenciosos. El que pueda levantar la mano, que la levante. O el bastón. Estupendo, pues vamos a empezar, vamos a hacer un breve recorrido de solamente algunas palabras y vamos a empezar con la generación silenciosa, que aunque no haya ninguno aquí, todos conocemos y son nuestros grandes abuelos.
En esa época teníamos palabras como estas, como por ejemplo el paralís. Ay, me Yo sé encanta el que es un paralís. Que te da un paralís, que estás así. Me da un Una paralís. parálisis. El tísico, había enfermedades que ya no existen. En el año 70 se celebraba el Día Nacional del Subnormal. Era la palabra. Subnormal era un gran abanico que abarcaba no como ahora a políticos y otra gente, sino a gente que tenía algún tipo de... Era el subnormal. Os lo digo porque yo tengo suficiente edad para haber hecho cuestación para el Día del Subnormal. ¿Vale? Y se pedía también para los negritos de África. No eran negros, eran negritos. Porque eran negros de los que daban pena. Sí. También había otras enfermedades como el patatús y el telele, que algo nos ha quedado, pero es de esa época. Sí. Porque además las enfermedades tenían nombres más poéticos Los y más golondrinos. bonitos. Me salieron unos golondrinos. Tú vas ahora, tengo un golondrino. Bueno, En fin. además de estas palabras, hay una palabra en la que a mí me gustaría detenerme, que es la palabra solterona, por toda la carga que tiene alrededor, por todos los valores que implica. Ese gráfico que veis ahí es de Google Negram, que es una herramienta de Google que te dice cuánto... Pareces una azafata del Windows 3. Es que tengo un rollo azafata. Guapísima. Y ahí te dice el uso que se hacía de esa palabra en cada momento. Aquí no se ve muy bien, pero te está diciendo las décadas. De hecho, no es que se vea muy bien, es que no se ve. Pero bueno, Sí. lo que te dice es que la palabra discreta, revocada, todas estas palabras, en la posguerra se decían muchísimo, porque la idea que se tenía de la mujer era el ángel del hogar, la mujer sumisa, la mujer virginal, la mujer criada, la mujer buena. Y Limpia. hombre, limpia. Limpia. Que cuidaba sus rorros. Los rorros son los niños. Muy de su casa, sí. Sí. Pero se puede ver claramente que era una solterona por cómo lo cuenta Concha Piquer. Bueno, ahora vamos a necesitar un poco vuestra ayuda. ¿Cuántos de aquí conocíais esta canción? Ay, esos millennials no han levantado la mano tanto. Vale. Bueno, pues en las canciones, como iremos viendo, hay muchísimo de la cultura de cada momento. Ahí lo que se veía clarísimamente es que la mujer, si no se casaba, se quedaba sin sueldo, se quedaba sin reconocimiento, se quedaba sin familia, era una pobre marginada. Pero fijaos cómo ha cambiado el concepto de la soltería. Por un momento pensé que ponía swinger. que también vale. Puede ser, ¿no? De hecho, mola más. Mola más swing. Ah, sí, vaya, sí, cuéntame más. Sí. Bueno, La solterona de posguerra era pues casi un estigma, ¿no? Ser solterona. Sin embargo, ya en la época millennial casi no se utiliza esa palabra y se habla de single, que es mucho más cool, que mola mucho más, que además es un concepto internacional que puedes leer en cualquier revista. Y ya pues ahí está diciendo cómo han cambiado los valores en el tiempo. ¿y no crees que ha cambiado además? Porque antes se decía solterona, cuarentona, pero ahora ya está desapareciendo un poco el término, o está desapareciendo, o yo creo que ya en boca de mucha gente no existe, el término cuarentona. Porque si llegabas a 40 y no tenías un marido, un hogar formado, pues era como ya ese ona, ¿verdad? Sí, sí. Ya no, solterona, cincuentona, era como ya, no, eres treintañera y cuando desaparece añera y empieza ona. ¿Vale? Veinteañera, Sí. treintañera, cuarentona. Sí, Y eso yo creo que pero está yo ahora desapareciendo lo que por oigo suerte. más, afortunadamente, más que cuarentona, es madurita interesante. Madura Que cambia el interesante. concepto. Que tiene mucho que ver con swinger. Bueno, Totalmente. Vale, esto Bueno. se ve también con palabras que tienen que ver con la fiesta. Esto ocurre en todos los ámbitos. ¿este soy yo? En los años 60 se hablaba del guateque. Después, en los años 70, se hablaba de la discoteca y también de la discoteque. La discoteque. Que yo creo que es mucho mejor y que habría que recuperar. La boate, la discoteque. Sí, sí, la boate también. Y también, bueno, pues el desfase, la ruta del bacalao, conforme va cambiando la forma de divertirse, necesitamos nuevas palabras para hablar de los nuevos garitos y de las nuevas maneras de irnos de farra, porque, y aquí lo sabréis muy bien, con la ruta del bacalao las fiestas ya eran de 4 días. Eso en un guateque era inimaginable. Este es un poco así. Sí. Y, Qué bonita tipografía. Muy de la Sí. época. Vale. Ay, qué bonito. El picú. ¿Cuántos millennials sabéis lo que es un picú?
¿Qué es un picú? ¿Cuántos de la generación X sabéis lo que es un picú? Y no todos, ¿eh? Es la adaptación castellana de pick-up, que era como se le llamaba al tocadiscos. Sí. O tocata, O tocata, que esa luego fue que una fue un programa de terminación televisión. que se utilizó mucho y que utilizaba mucho Forges. El tocata. Acabar las palabras. Me he comprado un tocata. Ajá. Y había también una máquina maravillosa que era el comediscos, pequeñita, donde metías un single. De y hecho, ahí- era una frase mía de la época, le decía a las chicas, me he comprado un tocata nuevo, ¿te vienes a oír los últimos vinilos que he comprado a casa? Y decía, y si no me gusta, pues te vistes y te vas. Pero no funcionaba generalmente. oh. Y aquí, Esto ha quedado muy de generación, muy chiste de generación X. O sea, estamos hablando de lengua, ¿no? Pues eso. los baby boomers, que son los jóvenes de los 60 y los 70 y que podemos localizar por las palabras que hemos visto antes, como el 600, la Vespa, la minifalda. Hay una canción que a mí me parece que es un documento generacional, es una canción de Los Bravos. Cuando ellos la escribieron y la compusieron, en absoluto pensaba que era un himno generacional, pero sí que lo es porque se muestra muy bien ese cambio de mentalidad, ese cambio de actitud y cómo quieren pasar las penas de la posguerra y ahora ya lo que quieren es divertirse, quieren ser unos jóvenes que puedan bailar, que puedan ligar, porque había sido una cultura absolutamente castradora. Y eso se ve en esta canción. Lo alucinante de ver estos documentos es cómo visten, cómo se mueven y cuál era su irreverencia. Qué bonito, ¿eh? Vamos a Es escuchar. igualita que esta de... La de... Yo le paré el taxi de camino al... Mira cuánta sensualidad. Y aquí la tenemos para ver lo que ellos estaban diciendo y cómo se ve muy claro que había un cambio brutal de generación. Fijaos que ellos reclaman poder pasear, bailar y hasta correr. Eso era una cosa absolutamente Cuidadito. un desmadre. Y al final cuando dice la gente no nos mirará, porque antes venían de una cultura del qué dirán, de todo era cuestionado, y no había nada que esconder y hasta los viejos van a comprender que tú has de vivir. Cuando dicen los viejos, ha de comprender que se podía decir viejos porque antes no eran políticamente correctos No, y sí, decir claro. viejo no era un insulto como hoy. Los viejos a los que se refiere esta canción son la gente de mi edad ahora, básicamente. Sí, pero ahí ya lo que te dicen es, me da igual lo que vosotros pensaseis, nosotros queremos hacer otras cosas y este tiempo ya Algo es estaba nuestro. cambiando. Sí. Y eso pasaba con los chicos y las chicas y los bravos que cantaban, pero lo que le llevaba los demonios al régimen es que esta revolución se produjo también en las chicas. Y que una chica ya se fuese un poquito más de madre, eso era bastante más chungo. Y ahí nos encontramos a una figura maravillosa que empezó a subirse un poquito la falda Sí. y que tenía ganas de divertirse y que también pues hacía con su pelo un poco lo que le daba la gana. ¿Esta chica la conocéis? ¿Preparados? ¿Qué quieres enterar? Yeah, yeah. Y aquí la tenemos a la chica Yeye. Fijaos, entre los años 60 y 70, el picazo que se pega, ¿no? Cómo sube. Además, lo interesante de Yeye es que esta canción, esta palabra, ¿sabéis de dónde viene? Yeye. El yeye es la españolización del grito de los Beatles, yeah, yeah. Efectivamente. Sí. ¿Cuántos Pero- de aquí, de los de la generación X, habéis estudiado en colegio religioso? Levantad la mano. Para los millennials, os queremos informar que en esta época nos decían en los colegios, yo estudié en colegio religioso, que el baile agarrado era pecado. O sea, ¿eh? Mucho pecado. Muy pecado y mucho pecado, efectivamente. O sea, para que contextualicemos lo que significaba que Concha Velasco estuviese Sí, aquí sí, haciendo sí, todo sí. esto. Cuidado, hay que ponerlo en su situación, ¿vale? Sí. En esta época también llegaron las suecas. ¿Conocéis a las suecas? Sí.
Lo más divertido de las suecas es que en realidad eran poquísimas, casi todas eran francesas, inglesas y alemanas, pero las primeras que llegaron de turismo al norte eran suecas y ya se convirtió en un genérico. Entonces todas las tías rubias que estaban en bikini, las buenorras, las que no tenían esa moral tan castradora y era más fácil ligar con ellas, pues todas esas se convirtieron Así aprendimos a hablar inglés en este país, para comunicarnos con las suecas. Y aquí también se ve cómo aumenta la palabra turismo, de ser un país cerrado en la autarquía, de pronto ya tener que abrir porque si no nos moríamos de hambre, y llegó el turismo. Llegó también un concepto interesantísimo. ¿Tú qué piensas de esto, del macho ibérico, José? Que yo creo que, paradójicamente, la liberación lingüística y sexual iba, por supuesto, a quien más atañía era la mujer, pero el macho, si nos damos cuenta, tampoco tenía que cambiar mucho su actitud. Básicamente, no tenía que evolucionar demasiado. Por eso yo creo que va la carrera lingüística, en el cambio de las palabras, del lenguaje y de la actitud, era muy distinta y no iba compasada tanto por los hombres que seguían existiendo y siguen existiendo a día de hoy, ¿no? O sea que el macho ibérico siempre ha tenido su estatus así muy bien representado, ¿no? Bueno, y aquí lo vemos, como a finales de los 60 surgió el concepto de macho ibérico y a final del 20 ahí teníamos un macho ibérico pelo en pecho Estaba ahí, fantástico. on fire. Pero por si no tenéis muy claro qué es el macho ibérico, aquí lo vamos a... Manolo no se podía acercar a nada con velcro porque se enganchaba, con todo lo que llevaba ahí. Sí. Bueno, y ahí tenemos unas palabras fantásticas como el Latin Lover también, que era muy de la época del macho ibérico. El hombre de pelo en pecho, esta Arte Rodríguez. Esta es la mejor. Las suecas de pan y moja, fantástico, que luego se empezó a Está decir de pan y moja. estar como un tren, pero mola mucho más estar de pan y moja. Y por supuesto el sol y playa, que creo que todavía lo seguimos arrastrando, pero era el lema turístico de aquella época. Pasamos a la generación X. Yo sé, la nuestra, esta se te va a dar bien. Bueno, yo no sé de qué me hablas, pero soy más millennial. Bueno, es una época... Hombreras, yo jamás he llevado hombreras. Sí, una época muy hortera, pero muy divertida. Lo comía. Patapum, patapum, papapam. Yo creo que tenía hasta pijamas con hombreras. Sí, la época de las sombreras, las mallas y los calentadores. Ay, ¿Os sí, acordáis sí. de los calentadores? ¡Qué cosa Sí. tan tremenda! Sí, la época del footing. Bueno, era una época fantástica, el chachi, dabuten y Chachi. muchas rimas que veremos. Y también la época en la que empiezan a entrar en masa las palabras relacionadas con la tecnología. Es cuando entran los ordenadores, las maquinitas. ¿Os acordáis que antes no hablábamos de videojuegos, sino de maquinitas? Y, A bueno, los recreativos. Íbamos a jugar a los recreativos. Sí, sí, ¿Sabéis los millennials que son los recreativos? sí, totalmente. Y aquí, 5 duros. Costaba la partida. y aquí nos encontramos ya por primera vez una declaración generacional de un grupo que ya sí habla y es consciente de su generación. No sé si recordáis, en los años 90 todos los medios empezaron a hablar del concepto de generación para ponernos a parir por la ruta del bacalao, por los conductores fantasma, por la farra. ¿no? Drogados, Sí, escribís éramos una mal. generación perdida de drogados, de apáticos, y ahí ya se extendió el concepto de generación. Hay un grupo, Los Rebeldes, no sé si lo conocéis, que ya hablaban de esto y crearon una canción porque querían describir cómo era esa generación. Muy bien. El grupo de palmeros. Y esta generación es la generación de las rimas y los juegos de palabras. En esta época, en los 80, se produjo una explosión creativa porque veníamos del franquismo. ¿De qué vas, Peter Cass? Que es que es buenísimo. De Y no colores te como- pases rayos láser. Guay del Paraguay. Guay del Paraguay. Y el chachi piruli. Yo recuerdo haber entrado en un año, no voy a decir en cuál, en un pub en Madrid que se llamaba el Nasty de Plástico con mi chaqueta de hombreras. Y era como, ¿qué tal? Ponme un destornillador. ¿Vale? Sí. O un coñac con cacaolat. Sí. Las bebidas de los 80, ¿sabes? Y se jugaba mucho también con las palabras, en vez de decir eres un vago, eres un vagoneta, así se jugaba De muchísimo. avestruz. Sí, el de avestruz. Pero aunque ahora pueda sonar muy ridículo,
yo cuando lo he recuperado he dicho, pero si esto era maravilloso, reírte del lenguaje, reírte de ti mismo, jugar. Y ahí tuvo mucho que ver un programa que recordaréis que es La bola de cristal. Había muchísimas rimas, de ahí está el viva el mal, viva el capital. Y lo interesantísimo es que de un programa de televisión saltó ese afán por hacer rimas a la calle. Y al final, bueno, pues pasa un poco como chiquito, ¿no? Puede ser una persona, puede ser un programa de televisión, pero al final contagia a un país entero y contagia a una generación. Total. Y en ese momento también ocurrió algo grandioso para la mujer. Aunque ya las baby boomers habían empezado a ponerse bikinis, se cortaron un poquito las faldas, salieron a trabajar, fueron más en más a la universidad, pero fue realmente en esta época cuando ya la mujer dio un buen paso y dijo, mira, aquí os quedáis con estas historias, esto, ya no podemos ser más el ángel del hogar. Y eso se ve muchísimo en la música, de todos los documentos con los que he trabajado, libros, noticias, periódicos, bueno, y herramientas lingüísticas como Google Negram. Los que más me han gustado han sido las canciones, porque las canciones tienen un pulso brutal de qué está pasando en cada momento y solo con escuchar una canción y solo con ver cómo se visten y cómo se mueven te está diciendo muchísimo de una época. A mí me fascina esta canción porque ahora, ya que estamos con estas contradicciones, de por una parte somos tan cabrones como siempre, sin embargo no nos permitimos decírnoslo y estamos escondidos en nuestros eufemismos, en nuestro lenguaje políticamente correcto. Pero cuando ahora se dice que en los años 80 había unas canciones bárbaras, incluso en un pueblo de Madrid para las fiestas querían prohibirlas porque eran machistas las canciones de los 80. Es como, bueno, machismo hay siempre, y si no hay que ver ahora las canciones de Kid Keo, que son igual de machistas que el cha-cha-cha de los años 50, además ahora con palabrotas. Y ojo, yo estoy a favor de la libertad de expresión, o sea, yo no prohibiría ninguna canción. Ya. Pero lo que yo sí veo interesante de los 80 es que puede haber canciones machistas, que yo no recuerdo tantas, pero las mujeres también empezaron a decir lo que les daba la gana. Y Muy liberadora. Pues- Eso también lo ponían en La bola de cristal para los niños, esta canción. Mira los Para mí niños. esta canción me fascina por la letra, porque es la primera vez que una mujer dice, este marido no hay quien lo soporte, me lo cargo. Sí. Y, Igual que fue y nadie se revolucionaria. escandalizaba, además, porque nos encantaba a todas y sabíamos distinguir qué era una canción y qué era la realidad, porque yo crecí con esa canción por el momento. Para empezar, ni me he casado, pero para seguir tampoco he matado a mi pareja, o sea que creo que esas influencias, eso que nos dicen de protegernos, de esa música, de esos tacos, tampoco hace falta. Yo creo que hay madurez suficiente como para saber qué es una canción Sí. y qué es lo que tienes que ¿Cuál hacer. era la de Maciel que mataba a sus maridos? A ver, algún ¿Ah, sí? viejo joven aquí, ¿no os acordáis? Porque también fue muy criticada en su momento, básicamente era una canción de Maciel que decía que iba matando a sus maridos, cómo los había ido matando. Sí. Yo tuve 3 maridos y a los 3 envenené. Bueno, pues esto que ahora nos podría dar más o menos ninguna importancia, en aquel momento fue como una mujer contando que envenenó a sus maridos porque eran malos maridos. Vale, pues también de nuevo hay que verse en el contexto, ¿no? Claro. Y pasamos a los millennials, a la mayoría de vosotros, con muchísimas palabras. ¿Yayo flauta? El flapper. Hay una invasión brutal de las palabras tecnológicas, también del MELOLF, el GIF y todas las abreviaturas. El maravilloso papichulo. Papichulo. Pero cómo y también lo que vamos observando es que a medida que avanzamos en el tiempo, las palabras son súper efímeras. Supongo que los de la generación X, algunas de esas palabras las seguimos utilizando. Ya papichulo, metrosexual. Sí. Y son palabras que inmediatamente se han quedado caducas porque todo pasa de moda más rápido, ¿no? Muy rápido. Ahora con Internet caducan rapidísimo. Y aquí también se puede ver cómo cambia el lenguaje. Es necesario que cambie el lenguaje para representar cómo son los cambios de la sociedad. Cuando hablábamos de los silenciosos, las mujeres que estaban en casa esperando a ver si pasaba el galán, pues hablaban de hablarse con alguien, porque no se podía decir ni ligar, o sea, no era ni ligar, era hablarse con alguien, cazar o pescar un marido, con todas las connotaciones que tiene eso, esperar en la ventana, y de ahí hemos pasado al sexting, al bisexual, al lumbersexual, que eso es muy interesante. ¿Sabes qué es un lumbersexual, Soshe? Un Uber sexual Lumbersexual. que le va al madero.
El tío atractivo porque tiene pinta de leñador. El que se deja sus greñas, sus como el del vídeo de barbas. antes, ¿no? Sí, bueno, eso fue... A mí esto me recuerda una cosa curiosa, y es que yo recuerdo la primera vez que mi abuela me dijo, me hablaba de antes de casarse, y me dijo que había un chico que le hacía el amor. Y yo dije, what the fuck? Claro, y eso también es un cambio lingüístico, cómo ha evolucionado la lengua. Se tomó el significado inglés de hacer el amor, pero para mi abuela hacer el amor era cortejar, lo que hoy diríamos ligar. Mi abuela no decía ligar, decía hacer el amor. Luego ha pasado por influencia del inglés a follar. Y si os dais cuenta, también en el lenguaje se nota un poco la represión. El órgano sexual femenino, hasta fechas recientes, no tenía un nombre concreto, y aún a día de hoy la gente vacila entre vulva y vagina. O incluso, si os dais cuenta, no tenemos un verbo más o menos formal para el coito sexual. Tenemos o bien follar o bien copular, pero no hay una cosa entre medias que puedas decirle al médico. ¿Sabes? ¿Cómo fue lo de...? Es que ayer, mientras empujaba, no, tampoco. Porque el sexo siempre ha sido tan tabú que se transmite también a través del lenguaje. Entonces al médico no le dices, ayer estaba follando con mi mujer y tampoco estaba copulando, estaba practicando el coito. Pues tampoco. Como cuando los médicos hacían, ¿qué tal hace de vientre usted? Yo siempre decía, ¿qué será eso? Sí. ¿Cómo ha cambiado? Porque además en la letra de los 70 lo hablábamos antes. Yo me gustaría hacer un glosario de lenguaje de los 70 de las canciones ahora, ¿no? Como no se podían nombrar estas cosas, en los 70, incluso en principios de los 80, cuando una mujer decía en una canción vientre, me arde el vientre, era toto, lo que hoy sería el toto. O sea, libérame del pudor, era básicamente házmelo o empótrame en un reggaetón de hoy en día, ¿vale? Pero la palabra vientre siempre me ha fascinado. Siempre que veáis vientre en una canción de los 70 es eso, siempre. Sí, había un eufemismo bastante ridículo, que no sé si conoceréis, a mí siempre me ha chirriado muchísimo, lo de voy a ir a revisarme los bajos. Qué bonito. Voy al ginecólogo, digo, hija mía, me parece que vas al taller, voy a revisarme los bajos. Bueno, Pues, yo tengo una amiga que trabaja en un hospital en Vigo y cuando van las señoras así de pueblo y saben que van al ginecólogo cuando dicen que van a ver a un médico da cousa. O sea, vengo a ver al médico de la cosa. Ese es el ginecólogo siempre. Bueno, y aquí la tecnología también pues, ha sido uno de los elementos que más has influido en el cambio del lenguaje del siglo XXI. Y eso lo vamos a ver de manera muy clara con los ganglios. ¿Conocéis los ganglios? ¡Oh! Oh. Me ha salido bien el robot, ¿eh? Es también muy generacional, ¿eh? Y aquí surge uno de los grandes debates, que esto es como un bucle infinito, ¿verdad, Xosé? De gente que está a favor, gente que está en contra, que piensa que el lenguaje se pervierte por los usos de palabras tecnológicas. Para mí lo engrandece, no solo eso, estoy deseando que los lenguajes de programación se introduzcan en nuestro lenguaje, porque va a reflejar el mundo en el que vivimos y además cualquier cosa que sirva para expresarnos mejor, para entendernos, para agrandar nuestro vocabulario, igual que me pasa con los emojis, me parecen fantásticos. Sí. Todo lo que nos ayuda a comunicarnos y acercarnos a otras personas y a expresar lo que sentimos, por mí, bienvenido. Mira cuánto expresan tus bitmojis. Sí, estos Estás son monísima bitmojis. aquí, por cierto. Eso así como muy... Eres muy tú. Con mi camiseta de emoji de corazones. Sí, total. Rosa. ¿Este soy yo? Sí. Ah, no, que no Las soy Cani. conocemos, ¿verdad? Bueno, pues aquí, con el lenguaje también, a través del lenguaje, a mí me derribó muchísimos prejuicios. Yo, por la zona donde vivo y por el tipo de vida que llevo, clavada a un ordenador, pues no conozco a muchos, o quizá ninguno. Canis. ¿Dónde vives? ¿En la red Salamanca o qué? Lavapiés. ¿En dónde en la red? Ah, Pero se ha vuelto muy pijo, o sea que casi, Ah. casi. yo solo cuando voy a pillar me los encuentro. Bueno, pues yo lo que conocía de ellos era por programas de tele.
de televisión, de chistes, por las críticas, ¿no? Era como, ¡guau! La peste humana son los canis y las chonis. Pero cuando empecé a ver sus foros y cómo escribían, cómo hablaban, de pronto descubrí que no era todo malo lo que hacían y que además no había que estar siempre juzgando a las personas porque hacían muchas cosas que a lo mejor no hacíamos nosotros. Primero quiero que veamos a un cani para que sepamos quién es y luego vemos lo que hacen. Yo cuando me vengo arriba ya se acaba la canción. Estaba yo ahí. Vale. Los canis y las chonis, si os metéis en sus foros, son muy creativos en el lenguaje. Bailan, juegan con las mayúsculas, minúsculas, alargando palabras. Y a mí me pareció fascinante, porque eso por lo menos tiene más creatividad que nosotros. Oye, por cierto, debo hacer un pequeño inciso. Conocéis el chonizador, ¿no? Es una página web que convierte texto normal a choni. Ah, sí. Buscadlo, el chonizador, para hacer esto. Sí. Y hay un elemento importantísimo en la formación de neologismos y nuevas palabras, que es el humor. Desde hace muchísimo tiempo, y luego hablaremos de chiquito, pero una de estas palabras también de estos últimos tiempos, como pagafantas, pues también viejoven. Y para saber también qué es el viejoven nos lo explicó un grupo que es absolutamente maravilloso, que es Ojete Calor. De Subnopop. De Subnopop, que es un gran nombre, también un buen estilo musical. Y aquí vemos quién es ese. Eres una abuela. ¡Cuñado! Lo interesante de esta palabra es que ya existía mucho antes de esta canción, pero apenas se conocía y además tenía dos significados. Si lo buscas en textos escritos, había gente que lo utilizaba para decir que eran personas mayores que querían ser jóvenes y también personas jovencitas que parecían ser muy viejas. Pero por esta canción se popularizó el último significado. Y entonces, gracias al humor y gracias a esta canción, se quedó con ese significado. Y aquí, bueno, y aquí hay muchísimas más palabras que estarán seguramente en vuestra cabeza y en vuestra vida, como el cuñado, el fistro del grandísimo chiquito, el gañán, el pagafantas, que todo esto viene de los programas de humor. Yo es que solo quiero hacer un inciso porque me ha venido... ¿Sabéis que el Risita se ha puesto dientes? No. Por favor, buscar en YouTube Risitas dientes. Se ha puesto una dentadura No. y se la ha comprado en los chinos o algo así y es casi mejor que esto. O sea, es casi mejor que sin dientes. No le caben en la boca. Bueno, vale, ya está. no, Pequeño. y es muy loable y es muy bonito que del humor salgan palabras y salga cultura y salgan canciones. La cobra. Aquí no está. La cobra. Muy inventiva esa palabra, muy buena. Sí. Y ya queríamos despedirnos con una canción que, como la mayoría sois millennials, no teníamos muy claro, yo sé y yo si la conocéis, pero es una gran canción, es una canción que de forma velada estaba celebrando la muerte de Franco, que dio paso de una época bastante oscura, bastante represiva, a la diversión, el desmadre, la fiesta, la libertad. Y bueno, queríamos despedirnos con ella, queríamos que hicieseis karaoke, que va a ser fácil, está ahí. Y bueno, vamos a ver. Hay que empujaros de la generación X, los millennials seguramente no conozcan la canción, pero dudo que no haya uno de generación X que no la conozca. Vamos con ella. No. Saca el whisky, Sandy. Nos están pidiendo la lista de Spotify. No sé si hay. La hay. ¿Cómo se llama? Destraperlo a postureo. Destraperlo a postureo. Ya sabéis, En tenéis la lista de Spotify Spotify. está la lista y tiene muchísimas Gran más éxito canciones. para los guateques. Qué bien baila. Ay. Bueno, ¿hay alguna pregunta? O alguien que quiera venir a bailar. ¿Algún ritmo También de actualidad? vale. ¿No? Bueno, pues entonces convocamos aquí a nuestro maestro de ceremonias, que tendrá alguna información que daros, ¿no? ¿Está por ahí detrás? Sí, vete a buscarlo. Estaba bailando. Oh, qué buena. Pues nada, te dejamos a ti
Porque no, Bien, quieren, bien. no quieren preguntar nada. No, son tímidos, están tímidos. No, lo que tienen es hambre. Sí, lo bueno, digo yo la ya. timidez del hambre, ¿no? Sí, exacto. Bueno, nosotros hacemos mutis por el foro. Vale, Espera, que nos vamos a ir como las parejas de los 70. ¡Ah, es verdad! Fortísimo aplauso.